Bien. Entonces, bueno, la última clase que tuvimos, estuvimos trabajando la función sí, o en las últimas clases, venimos trabajando lo que llamamos la función sí o condicional. Y esta función, básicamente, un poco alguna de las cosas que les digo en el apunte que les voy a pasar, es que es una función que trabaja como si fuera un mecanismo que elige entre dos respuestas posibles. O sea que hasta ahora nosotros habíamos hecho una, digamos, eh, o introducido una fórmula o una función en una celda, ¿sí? Pero en este caso, básicamente la función sí o condicional permitiría introducir dos fórmulas posibles en una celda, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero la función sí, que por eso se llama condicional, elige según una condición o criterio entre las dos fórmulas, funciones o resultados posibles. Por eso lo que tenemos ahí en pantalla, aunque parezca un poco, digamos, complejo, digamos, tal vez la letra no se lea demasiado, es sobre todo, y está recuadrado, lo que llamamos la sintaxis de la función. Ahí está, la estamos viendo, ¿sí? Esta sintaxis se suele también resumir de esta manera, ¿sí? Igual sí, y los argumentos tenemos, representados con estas letras iniciales. C es la condición o criterio. Punto y coma, el valor si verdadero, o sea, la primer posible fórmula o resultado que va a dar, y el valor si falso o falso, ¿sí? Que es el segundo posible resultado que va a dar, ¿sí? Entonces siempre lo que hace la función es revisa si la condición se cumple, por ejemplo, que el valor de la celda X es igual, mayor a tal cosa, y entonces hace el valor verdadero y si no hace el valor falso. Esto es una de las cosas que estábamos explicando la vez pasada cuando abordamos la función sí. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí una primera. Bien, lo que sí planteamos es que la función sí o condicional también puede tener variantes, ¿sí? Por eso les puse ahí un dibujito, porque bueno, la cosa se complica, ¿no? A veces, bueno, se complica, pero no es para asustarse. Básicamente, en realidad, viene complicada porque las variantes implican barajar algunas variables más. Entonces, lo que quiero plantear en este esquema que les estoy mostrando en pantalla, para que más o menos lo veamos, es que de la función sí tendríamos en este caso, digamos, tres variantes principales, ¿sí? De cómo podríamos verlo. La que hicimos hasta ahora es la llamada simple, ¿sí? Que tiene esta estructura la que vemos acá arriba, ¿sí? Condición verdadero o falso, porque evalúa un criterio y devuelve verdadero o falso. Pero vamos a tener dos variantes más, ¿sí? No se asusten por el choclazo que en una de esas pueden parecer esta sintaxis, ¿sí? Vamos a verlos primero en casos concretos y después entonces vamos a aprender a armar la sintaxis, ¿sí? Lo importante es que quiero que distingan por lo menos dos cosas. Una es la que se llama compuesta, porque la compuesta va a evaluar más de un criterio. Puede evaluar dos criterios o condiciones, ¿sí? La vez pasada, por ejemplo, hacíamos justamente el ejemplo, decíamos, sí, el domingo hay tiempo lindo, entonces salgo a pasear a la plaza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en realidad, digamos, en la vida real hay más condiciones que puede pasar? Supongamos que decimos, bueno, el domingo el tiempo está agradable y a la vez, no sé, estoy y tengo ganas, digamos. Entonces tendría que cumplir dos condiciones. Ahí estoy evaluando dos criterios. Está agradable y tengo ganas. Entonces, si está agradable, condición 1, acá estaría un poco la función o la forma compuesta, ¿sí?
la vamos a revisar, ven, por ejemplo, a mirar con la lupa un poquito, ¿sí? Entonces, la función llamada compuesta, ¿sí? La función sí compuesta, tiene de particular, vamos a mover acá esto, ¿sí? Que evalúa dos criterios o condiciones, ¿sí? Y usa unos nexos, que son el nexo I o el nexo O. En definitiva, el nexo I se usa cuando se cumplen o se tienen que cumplir los dos resultados para que devuelva verdadero. Por ejemplo, si el domingo, condición 1, está agradable el tiempo, condición 1, y condición 2, ¿sí? Entonces, tengo ganas, lo único que la I se pone en este caso adelante, ¿sí? Entonces voy a la plaza. Si no, me quedo en casa. Ahí estaría el valor verdadero. Pero básicamente en realidad es la misma estructura. Fíjense que la función simple, lo único que en lugar de revisar un criterio, reviso dos, ¿sí? Y los dos se tienen que cumplir. ¿Está? Y después hay una segunda, que la vamos a ver ya directamente en la aplicación práctica, que es la compuesta, ¿no es cierto? Condicional, pero O, llamada O. La O la usamos como una disyuntiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque basta que se cumpla una o la otra para que me devuelva verdadero. La diferencia entre usar I y usar O, que se usan acá, en este lugar de la función, ¿ven? Entre el sí y el primer argumento, ¿sí? Digamos en este caso, las condiciones. Y acá se usa la I en lugar de la O, ¿sí? ¿Por qué la I y la O? Porque en realidad justamente derivan de cómo usamos en nuestro idioma la O y la I. Ahora lo vamos a ver en un caso concreto para que entendamos, y si no, puede ser que la teoría nos resulte un poquito más difícil de entender y averiguar. Vamos a hacer una pausa con... Entonces, para ver el ejemplo de cómo aplicamos la función, ¿sí? La función sí compuesta, en este caso, o las simples también, vamos a tener en cuenta esta planilla de calificaciones que ustedes lo tienen hecho en un ejercicio. Vamos a hacerlo de esta manera para que entendamos, ¿sí? Le voy a agregar una primer columna a esta, digamos, a esta parte de la planilla. Voy a ahora ampliar un poco la vista para que no lo perdamos. Vista, amplío selección. Bien, entonces, fíjense. Vamos a poner lo siguiente. Yo tengo en este caso como una forma de usar la función simple, ¿sí? Supongamos que yo quiero que me devuelva aprobado o desaprobado, ¿sí? Entonces, ¿cómo habíamos hecho la función simple? Bien, breve repaso, ¿sí? Yo podría poner en este caso, vamos a suponer, situación, ¿sí? Y en este caso, para que me devuelva con un letrero la situación del alumno, ¿sí? O podemos en este caso justamente usar la función simple, ¿sí? Igual, entonces, yo voy a poner si, vamos a suponer, sí, la calificación final, ¿sí? Decíamos, es, y acá teníamos que usar mayor o igual, vamos a poner a 3,5, acuérdense que esto redondeaba, ¿sí? Entonces, punto y coma, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner que me dé un mensaje, por eso lo pongo entre comillas, ¿sí? Voy a poner aprobó, ¿sí? Punto y coma, en este caso, si no tiene la calificación mayor, voy a poner, perdón, en este caso acá voy borrando, ¿sí? Comillas, desaprobó, o le pongo no aprobó. No aprobó. Lo resumo así. ¿Está? Entonces, cierro un paréntesis, ¿sí? Y ahí tengo entonces la función hecha.
Si yo, en este caso, fíjense que la pude armar directamente escribiéndola, ¿sí? El resultado sería que la gente que tiene una nota por debajo de, que era 4, dijimos, no aprobó. Y los que tienen por arriba, aprobaron. Suponiendo que esto sería, no sé, la facultad, que aprobás con un 4. Bueno, igual lo tenés que sacar, pero bueno. Ahí estaría, una función. Entonces, esto sería una forma de usar la función sí de un modo simple. Pero la vamos a complicar un poquito. Ahora, vamos a suponer que, en este caso, como pasa con muchas escuelas, supongamos del ámbito privado, ¿sí? O también público, etcétera, que yo quiero tener en cuenta una cuestión importante, y es que para, en este caso, darle la matrícula el año que viene, ¿sí? O la vacante, lo que se suele llamar, necesito también que tenga una conducta buena. Entonces voy a tener que crear digamos, una columna de datos, ¿sí? Sobre conducta, donde yo pueda poner distintas categorías. En este caso, les voy a cargar rápidamente al azar. La categoría voy a poner buena, muy buena, vamos a poner regular, supongamos que sea la otra, y la M de malo, ¿sí? Cuando pongo la M de malo, me aparece la muy buena, no importa. Bueno, entonces, bueno, 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 qué sé yo. Muy bueno. Vamos en este caso, a poner algunas consideraciones. Regular, qué sé yo, y ahí. Y entonces ahí voy, digamos, construyendo o cargando los datos de estos alumnos, ¿sí? Como sea que estén acá. A ver si le bloqueo la mayúscula. Vamos a poner acá. Ahí está. Bueno, ya está. No quiero, era una lista más larga, pero si no vamos a perder tiempo cargando datos. Lo importante es esto. Yo ahora tengo esta columna, ¿sí? Con los datos de conducta centrados. Y ahora entonces yo quiero crear una nueva categoría, que es saber si le voy a dar la vacante para el año que viene a este alumno. Entonces esta nueva categoría se va a llamar vacante. Bueno, o al revés. Entonces, escribo el encabezamiento. Se le otorga automáticamente el formato, como ven, ¿sí? Pero entonces la cuestión sería la siguiente, ¿sí? Y ahí es donde empieza, digamos, o viene la parte, a ver, compleja de la explicación, ¿sí? Para darle la vacante, yo voy a necesitar que, vamos a suponer, esté aprobado, o sea que la nota sea mayor a 4, supongamos, ¿sí? Y a la vez que no tenga conducta mala. Vamos a suponer que yo lo que no quiero es que, no sé, que es darle la vacante al que no estudió y encima tuvo mala conducta. ¿Me siguen? Por lo tanto, si no estudió, digamos, y tuvo mala conducta, no le doy la vacante. A todos los demás sí. Puedo entender, supongamos que no tuvo buena conducta, pero por lo menos estudió, o puedo entender que tal vez no estudió, no le fue muy bien, pero no aprobó, pero tiene buena conducta. Entonces voy a tener en cuenta eso. Eso quiere decir que voy a tener en cuenta dos condiciones. Yo tengo que evaluar dos cosas. Por eso acá uso la función si compuesta. Y ahí, esto es lo que decíamos que es donde se puede complicar un poquito. Por eso, vamos ahora voy acá a usar entonces los datos que tengo en la planilla y armar la función. ¿Cómo la armo? Bueno, la puedo armar a mano como la armé recién, y si no, la puedo armar también con el botón, ¿no es cierto?, de insertar función. Yo elijo la función sí, pero no existe la función sí y o sí o.
existe la función sí. Y acá en este caso es donde me aparece la prueba lógica o justamente el, el cuadro de diálogo para ir armándola. La vamos a ir armando entonces de este modo razonable. Fíjense, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar? Por un lado, dos cosas. Que la nota sea mayor a 4, supongamos, y que la conducta no sea mala. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a hacer en este caso? Como yo quiero que se cumplan las dos condiciones, voy a agregar la letra Y. ¿Por qué? Porque quiero que se cumplan una y la otra condición. ¿Sí? A eso lo llamo, en este caso, el uso del y, la Y. Y entonces acá directamente lo mismo que yo hago en la condición simple, voy a hacer en esta condición compuesta. Primero voy a ver cuál es la primera condición. Acá. Que la nota que figura en este lugar sea, vamos a suponer, mayor o igual, ¿sí? Ven que se va escribiendo tanto en el cuadro de diálogo como adentro de la celda, ¿no? Entonces, sea mayor o igual a 3,5, porque acuérdense que acá redondea lo mismo que el promedio redondea. ¿Sí? Punto y coma. ¿Por qué? Porque acá voy a ir al segundo criterio. ¿Cuál sería el segundo criterio? Que el contenido de la celda que corresponde a conducta siempre la armamos respecto del primer alumno, ¿no? No tiene que ser igual a malo. O sea, no tiene que ser malo. Por lo tanto, ¿cómo pongo el no igual? Acuérdense, no igual en este caso, en el lenguaje de Excel, se escribe que sería ni mayor que, o mayor que, digamos, o menor que. Se pueden poner enfrentados los signitos, ¿sí? El piquito que se abre y el que se cierra, o al revés, no importa en este caso. Porque esto, digamos, en el lenguaje o los signos de Excel se entiende como no igual, ¿sí? O sea, mayor o menor. Pero en realidad, cuando se trata de un valor numérico es mayor o menor. Pero ¿puede leer Excel texto? Sí puede. Por lo tanto, puede leer la letra B. O puede leer la letra M, porque en este caso, yo acá lo que quiero es que en la celda de conducta no tiene que ser igual a M de conducta mala. Por lo tanto, ¿cómo hace Excel para leer texto? Bueno, lo que ya dijimos la vez pasada, entrecomillamos. Comillas, mayúscula del 2, M, comillas. De esta manera, ¿cómo va a leer la función Excel? Bueno, sí, se cumplen entonces las siguientes condiciones. Que la calificación es mayor o igual a 3,5 y la conducta en B4 es diferente de M, y ahí está. Como tengo los criterios o condiciones dentro de un paréntesis, cierro el paréntesis, ¿sí? Y acá directamente puedo poner en el siguiente campo verdadero. Por ejemplo, ¿le doy la vacante? Sí. Y al falso, ¿qué diría? Bueno, que si no cumple las condiciones, no. Le va a aparecer el letrero no. Y ahí acepto. ¿Sí? De manera que, ahora salgo un poquito de la lupa, un momento. Están ustedes en el, perdón, hice el libro. ¿Están ustedes todavía en la pantalla? A ver, un momento, vamos a ver si estamos acá. Muy bien, entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Ven? Fíjense, por ejemplo, en este caso, desaprobó conducta buena, me dice que no le da la vacante a ninguno, ahí acá hay algún problema. Ah, perfecto. Bueno, ¿por qué pasa esto? Mira, acá, básicamente, entonces yo estiro la función, ahora la voy a centrar, ¿sí? El resultado, entonces, ¿cuál es? Fíjense, sería el siguiente. Si cumple esta condición, acá no la cumplió porque sacó mala nota o baja nota, y en este caso tuvo buena conducta, no le doy la vacante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la función sí, vuelvo a repetir un poco la idea, la función sí
obliga a que se cumpla una y la otra, en este caso cuando es la sí con Y, ¿sí? Por lo tanto, para darle la vacante tiene que tener las dos condiciones cumplidas, ¿sí? Es decir, la nota superior a 4 y la conducta diferente de mal. La nota, entonces ven, acá se da. Acá lo mismo, acá la nota cumple, pero la conducta no. Por lo tanto, como no cumplió una de las dos condiciones, entonces no tiene. O sea que en este caso, ¿sí? Bueno, acá no había centrado el texto de la columna, pero básicamente fíjense entonces, la condición o el tipo de fórmula sí y implica justamente que se tienen que cumplir ambas condiciones. ¿Cómo se arma o se estructura la función? Bueno, ahí ya está la punta igual, después que les voy a mandar al grupo, tanto de WhatsApp como al mail, el apuntecito. La estructura sería, como ven, si, paréntesis, y, paréntesis. ¿Por qué se pone paréntesis de nuevo? Porque, como aprendimos, ¿sí?, en la escuela, siempre se resuelve primero digamos, lo que está dentro del paréntesis, o sea que se va de adentro hacia afuera. Por lo tanto, resuelve una condición, resuelve la otra, y una vez que me queda muy poca batería en el celular, estoy al horno. Bueno, vamos a ir cerrando igual. Entonces, perdón para la gente del Instagram. Entonces, resuelve una condición, resuelve la otra, y una vez que resuelve las dos condiciones, entonces sí decide si aplica el resultado sí verdadero o el resultado falso, ¿sí? De esta manera, entonces yo estoy aplicando la función condicional compuesta, en este caso con el nexo y. ¿Está? Bien, vamos a suponer, vamos a tratar de acelerar un poquito, ya que nos queda poco tiempo. Otra variante más, ¿sí? Entonces, vamos a suponer en este caso que queremos decidir si le vamos a dar un premio, ¿sí? O si le vamos a tener en cuenta, qué sé yo, una oportunidad, o va a quedar en suspenso la vacante. Bueno, entonces vamos a poner lo siguiente. Pero habría que ver otro ejemplo. Vamos a suponer que está con un alumno que tiene deuda de cooperadora, porque no sé, nunca pagó la cooperadora, qué sé yo, en la escuela, etc. Entonces, supongamos que en este caso, yo voy a poner, no sé, un valor, 0, 0, 0, qué sé yo, y a alguno le puedo poner valor, no sé, 500, vamos a suponer, ¿sí? Porque nunca colaboró con la cooperadora, por ejemplo. Entonces, acá tengo digamos, otra variable, como para hacer, en este caso, un nuevo uso de la función sí. Supongamos que tenga deuda, ¿sí? ¿Y para qué lo voy a usar? Bueno, supongamos para que, por ejemplo, poder insistir, o poder en este caso tener en cuenta si se le da una beca, ¿sí? Entonces, vamos a poner este segundo ejemplo, ¿sí? Supongamos que nos llega, no sé, del ministerio o de una fundación, una empresa privada que gana muchísimo, qué sé yo, la posibilidad de dar becas. ¿Y a quién le podemos dar becas? Vamos a suponer, bueno, podríamos decir poner dos condiciones, ¿sí? Le vamos a dar la beca a los alumnos que en una de esas tienen deuda, o también a los alumnos que sacaron, no sé, de nota final, qué sé yo, 8 o 9 o más, ¿sí? Porque se destacaron. Vamos a suponer esto. Entonces, ¿cuál sería la forma o la estructura de la función? Esta vez en lugar de crear una función con la función sí y, la vamos a ir redactando directamente. Entonces, ¿a quién le doy la beca? Bueno, a los alumnos que tienen deuda, supongamos, porque tienen dificultad para pagar. Por lo tanto, ¿cómo estructuraría la función? Voy a tener en cuenta
dos condiciones, pero siempre voy a estar evaluando. Por eso arranco redactando la fórmula con la función, digamos, redactando con la función sí. Pero en este caso voy a poner la letra O. ¿Por qué? Porque voy a tener en cuenta dos criterios. Abro el segundo paréntesis y voy a tener en cuenta el primer criterio. El primer criterio, vamos a suponer que la calificación sea mayor o igual a, vamos a suponer, 7,5. ¿Sí? Para que redondee 8 en el promedio. ¿Sí? Y por el otro lado, vamos a suponer gente que tiene, en realidad deuda, bueno, vamos a poner gente que tiene problemas económicos. Entonces, yo acá voy a tener en cuenta, ¿sí?, que en este caso, el monto de la columna deuda sea diferente, ¿sí?, ni mayor ni menor, a 0. No, perdón, en 0 tengo que poner el valor 0. Numérico en este caso. Como es numérico, no necesito ponerle comillas, ¿sí? Y digo, en este caso, ¿por qué? ¿Qué va a revisar? Bueno, si tiene, vamos ahí, me voy un poquito acá, columna atrás, una alta calificación y tiene, por ejemplo, en este caso valor 0 porque tiene problemas económicos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, yo voy a poner acá, punto y coma, le doy la beca, le pongo becado. Como es un mensaje escrito, acuérdense, yo me estaba olvidando, o le podemos poner beca otorgada. ¿Sí? Y en cambio, al que no cumple una de las dos condiciones, le puedo poner directamente un guión, supongamos, ¿sí? Que aparezca escrito, bueno, que no se le fue otorgada la beca. En definitiva, ¿en qué consiste esta función? Bueno, lo mismo, va a revisar dos criterios. Uno es este, otro es este. No sé si el ejemplo es el mejor, el que di, pero... Y de acuerdo a esos criterios, ¿sí?, pero la idea es que se puede cumplir uno o el otro. Por eso la O. ¿Sí? En este caso sería disyuntiva. Yo ahora hago Enter y voy a ver, en este caso, a quién, si se le otorgó la beca a algún alumno. Entonces podemos acá revisar, ¿sí?, por ejemplo, vamos a suponer, me voy un poquito con la selección, con el zoom para afuera, ahora voy de nuevo para adentro, porque va a ser. Ampliamos la selección, bien. Y entonces ahí tenemos, fíjense, distintas opciones. ¿Qué va a revisar? ¿Qué está revisando esta función? Dos cosas. Vamos a suponer que tenga problemas económicos, en lugar de deuda. ¿Sí? Y por otro lado, en este caso, que tenga una alta calificación. Pero no hace falta que tenga los dos. Por ejemplo, no tiene problemas económicos, pero tiene una alta calificación otorgada. O sea que no cumple una, pero sí la otra. En este caso, por eso se habla de O. Basta con que cumpla una o la otra para que dé el valor verdadero. Yo puedo seguir estirando hacia abajo, ¿sí?, y puedo encontrar entonces cómo se aplica. Ahí estaría una forma o una variante, ahí está, de cómo aplicar entonces estas funciones. La función, en este caso, sí y, ¿sí?, función sí y, que implica entonces la estructura de que primero revisa los dos criterios y tienen que cumplirse los dos, ¿sí?, y la función sí o función compuesta, que revisa un criterio, revisa los dos, pero basta con que se cumpla uno de los dos para que me mande al valor verdadero, que en este caso sería otorgado. ¿Sí? Entonces, ahora recuerden que en este caso simplemente es una cuestión de estructura. El verdadero o falso es arbitrario porque lo decide el que programa. De esta manera entonces se estaría cumpliendo, ¿sí?, digamos, el funcionamiento de la función justamente compuesta. ¿Sí? Entonces tenemos dos variantes
y las dos variantes se estructuran. ¿Cómo? Entonces, justamente mediante una sintaxis. La sintaxis es la que acabamos de mostrar, donde yo ahora les vuelvo a repetir, los vuelvo a mostrar justamente en lo que explicábamos recién, en este archivito de Word, para que la podamos ver. ¿Ven? Entonces, la función sí o, que es la que tenemos acá en el centro de la hoja, y voy a separar esta otra, que es distinta, todavía no la explicamos, tenemos entonces las dos variantes, ¿sí? Y revisa con dos criterios. Revisa el criterio 1, el criterio 2, a la luz de que si se cumplen uno y el otro, o uno o el otro. ¿Sí? Esta sería la forma o la sintaxis como se suele resumir. Muy bien, entonces la propuesta sería la siguiente. Intenten en la planilla de las calificaciones crear, ¿sí?, al azar, dos situaciones en las cuales puedan ustedes aplicar esto. Y mañana vamos a volver a trabajar o digamos, a retomar esto con otros ejemplos para no perdernos y para poder justamente perfeccionar, ¿sí? Sé que esta parte es más complicada, ¿sí? Esta parte es más complicada porque tiene que ver justamente con una función que se complejiza y donde tenés que estar atento a varias cuestiones. Entonces la propuesta podría ser, con la planilla de calificaciones, imaginarte, por ejemplo, aparte de la calificación, situaciones donde, bueno, se me murió el celular, y se cortó Bueno, entonces en este caso, retomaremos con otros ejemplos para poner en práctica justamente estas variantes de la función sí, ¿sí? Que son complejas, pero que las vamos a poder hacer, y para aprenderlas justamente vamos a dar algunos ejercicios, ¿sí? Y con esto vamos a cerrar a partir de ahora